Muy buenas, soy Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas que estuvo en exclusiva durante una semana en Audible y tenemos bastante material hoy. Empezamos hablando sobre cómo combinar entrenamiento de fuerza y cardio y cómo aprovechar lo bueno del entrenamiento aeróbico sin que impacte negativamente la fuerza o las ganancias musculares, y este es el concepto precisamente de entrenamiento concurrente. Hay una pregunta después sobre longevidad, cuál es mi opinión sobre la velocidad a la que se producirán avances en este campo y sobre si deberíamos considerar el envejecimiento como una enfermedad. Hablamos también de desequilibrios musculares y cómo enfocar el entrenamiento para reducirlos. Nos consultan a continuación sobre si es mejor correr o saltar comba durante una fase de definición. La siguiente pregunta es sobre las freidoras de aire, que están ahora muy de moda y vemos cómo funcionan realmente y hasta qué punto son recomendables. Y terminamos hablando sobre el efecto de la exposición al frío después de entrenar, en qué casos puede ayudar y en qué casos puede perjudicarnos. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Willetics, especialista en material para entrenamiento en casa, como una comba de velocidad con lastres, y hoy hablaremos de los beneficios de saltar comba, precisamente. Tienen también bandas de resistencia de alta calidad, muy versátiles y que te permiten trabajar todo el cuerpo, bandas de glúteos, etc. Además, desde ahora y hasta el 25 de diciembre están ofreciendo un descuento especial del 20% con el código NAVIDAD20 en mayúscula y con número NAVIDAD20 todo junto. Así que si queréis regalar salud o regalaros salud, ahora es el momento en willetics.com, deletreo WILETICS.com. Y nos acompaña también Paleobull, que fabrica barritas energéticas basadas en comida real, crema de cacao y avellanas, que es su línea Ambrosía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto y sin endulzantes artificiales, que es Panacea, y otros productos. Para conocer más, os recomiendo visitar paleobull.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un 10% de descuento en todos los pedidos. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos. Bueno, primero que nada felicitaros por la increíble labor de divulgación revolucionaria que hacéis. La verdad es que es alucinante. Yo ahora estoy siguiendo tu programa de Guerrera Espartana y después de muchos años ahora pienso que haciendo en tonto con programas desestructurados, con una alimentación poco coherente con el entrenamiento, con déficit calórico demasiado acusados y demás. Por fin estoy obteniendo los resultados que quiero, me encuentro genial. Me estoy acercando poco a poco a mi objetivo mental de cuerpo de guerrera espartana que siempre he querido, así que estoy encantada. Y mi duda va relacionada con un tema que comentas mucho, tanto en el programa como en tus artículos, que es el tema del sobreentrenamiento y del solapamiento del cardio y de interferencia en el trabajo de fuerza. Y es que tengo un poco de duda en cuál es el límite entre lo que podemos considerar cardio en sí y lo que podemos considerar simplemente actividades de elevación del NEAT. Te pongo un par de ejemplos. Si yo, por ejemplo, un día entreno fuerza, ¿puedo a continuación saltar a la cuerda, pero de una forma que tampoco sea muy dura, sino más bien relajada, o darme una caminata de un par de horas a un buen ritmo? ¿O podría interferir? Muchísimas gracias de nuevo y, por favor, seguid así. Un abrazo. Gracias por la pregunta, me alegro de verdad que estés logrando buenos resultados con Guerrera Espartana, que intenta justamente eso, ¿no? Aportar estructura, aportar estrategias de progresión y recomendaciones prácticas para combinar alimentación y entrenamiento, que es algo que echaba en falta en muchos programas. Respecto a tu pregunta, tiene que ver con esto que llamamos entrenamiento concurrente y al efecto que tiene mezclar trabajo de fuerza, como el que predomina en mis programas, con ejercicio aeróbico. Y supongo que tu pregunta viene porque tanto en Guerrera Espartana como en Barra Libre menciono que un exceso de cardio puede interferir con las ganancias de masa muscular, que es el objetivo principal de estos programas. Bueno, persigue más cosas, o sea, en el fondo más músculo y más fuerza pues mejoran la salud por múltiples vías, ¿no? Además de mejorar también la estética. Y como siempre digo, durante décadas se primó el entrenamiento aeróbico, que aporta sin duda muchos beneficios para la salud, pero no es el mejor camino para mejorar ni la estética ni la masa muscular. Entonces, ¿por qué recomiendo limitar el cardio? Porque tenemos varios estudios que indican que un exceso de cardio inhibe las ganancias musculares por distintas vías. Algunos creen que es por una mayor activación de la MPK, e inhibición por tanto de mTOR, aunque honestamente esto me parece poco relevante en este contexto.
Puede haber también un exceso de fatiga a nivel del sistema nervioso central que afecte más al trabajo de fuerza. Y por último, y personalmente casi lo que me parece más relevante, puede haber interferencias en el tipo de músculos y patrones de movimiento utilizados. Por ejemplo, en un estudio se vio interferencias entre entrenamiento de fuerza y correr, pero no con ciclismo. Probablemente porque correr genera más daño muscular, más trabajo excéntrico también que la bici, que pedalear, y por tanto más interferencia con trabajo de cuerpo inferior como hacer sentadillas. Por último, en algunos casos puede haber también una interferencia, vamos a decir, energética. O sea, al final, para ganar más fuerza y más músculo, pues es mejor tener un pequeño surplus energético, y si metes mucho cardio sin considerar eso, puede que entres en déficit sin querer o que dificulte la recuperación y que eso reduzca también las ganancias musculares. Por otro lado, las interferencias también dependerán de cómo se programan las sesiones de cardio, y como regla general es mejor separarlas para minimizar estas posibles interferencias. Idealmente se deberían hacer en días distintos, o cuando esto no sea posible, pues dejando al menos 5 o 6 horas entre el entrenamiento de fuerza y el aeróbico. Por ejemplo, un estudio de hace un par de años comparó hacer el mismo volumen de entrenamiento de bíceps y de cardio, pero en un caso se hizo a la vez, o sea, en la misma sesión, y en otro se dejó el cardio para el día siguiente, y a las 8 semanas se comprobó que los que separaban las sesiones lograron una ganancia muscular del bíceps ligeramente mayor. Y si se entrena fuerza y cardio en la misma sesión, es mejor hacer fuerza primero. Por ejemplo, en un estudio se comparó el resultado de hacer fuerza primero y cardio después, y al revés. Y se vio que en el primer caso, o sea, fuerza primero y cardio después, se mejoró en 4 kilos adicionales la fuerza en sentadilla respecto a los que hicieron primero cardio y después fuerza. Resumiendo, hay por tanto interferencias, pero también es cierto que para que ocurran el nivel de cardio debe ser bastante elevado, ¿vale? Por lo que tampoco es algo que nos deba preocupar mucho, y cosas como lo que comentas de dar caminatas largas o saltar 15 minutos comba de manera tranquila, no solo no entorpece las ganancias musculares, sino que de hecho puede favorecerlas, porque elevas el riego sanguíneo, que lleva más nutrientes a los músculos, favoreces el sistema linfático, mejoras también la recuperación, y en este sentido, que es un tema que muchos desconocen, o sea, asumimos que levantar pesas o entrenar fuerza es un ejercicio puramente anaeróbico, pero no es cierto. O sea, a partir de un mínimo de volumen, no solo utilizas fosfocreatina y glucógeno, sino también ácidos grasos, ¿no?, durante cada serie, y mucho más después en los descansos para recuperarte. Y por tanto, tener una capacidad aeróbica básica nos va a ayudar a rendir mejor en nuestros entrenamientos de fuerza, a soportar más carga de trabajo y por tanto a ganar más masa muscular con el tiempo. La gran pregunta a partir de todo lo anterior sería, pues, ¿dónde está ese umbral a partir del cual empiezan las interferencias? Y la realidad es que es imposible fijar un nivel universal, va a depender mucho de cada persona, pero por dar algunas recomendaciones generales, diría que 2-3 sesiones de cardio semanales de intensidad media, y quizá una ruta en bici de 2-3 horas el fin de semana, a quien le guste, ¿no?, por decir algo, pues va a tener más efectos positivos que negativos. Pero si metes mucho más que eso, y sobre todo si notas que ya llegas cansada a las sesiones de entrenamiento de fuerza, o que no recuperas bien, o que te cuesta progresar, pues es una buena señal de que el ejercicio aeróbico extra te está perjudicando y seguramente te beneficies de reducirlo. Hola Marcos, mi nombre es Roberto y primero de todo agradecerte la labor que haces de divulgación en tu página y en tu podcast. Hoy quería comentarte y saber tu opinión en lo que respecta al trabajo del biólogo y genetista de Harvard, David Sinclair, que está en torno a la esperanza de vida y al envejecimiento del ser humano. Este profesor hace afirmaciones que suenan un poco a ciencia ficción, como que, por ejemplo, él ve posible la propia inmortalidad del ser humano, e incluso que los niños nacidos en esta década podrán vivir cerca de más de 100 años y además con calidad. Bueno, para ello él establece una serie de pautas que son prácticamente gratuitas para cualquiera, entre ellas reducir la ingesta calórica, comer menos en cada comida y hacer ayunos. Además de, obviamente, tener una vida activa y realizar ejercicio, en especial de alta intensidad. Comenta que los estresores térmicos como los baños de agua fría o las saunas también son un excelente anti-envejecimiento. Y luego también hace referencia a los diferentes medicamentos que está probando con él mismo y con personal de su entorno, como la metformina o la rapamicina. Pero que esto ya, claro, ya no es gratis como lo anterior. Y bueno, dice que el envejecimiento es una enfermedad que él cree que puede ser curada. Así que nada, me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta, Roberto. Sigo a Sinclair hace tiempo y a otros investigadores que están muy metidos en el campo del envejecimiento. Por ejemplo, en el episodio 191 entrevisto a Carlos López Otín, que es uno de los investigadores más reconocidos en este ámbito, que personalmente veo bastante más cauto que Sinclair, o bastante más realista, diría, a la hora de hacer afirmaciones sobre los progresos a corto plazo de esta ciencia anti-envejecimiento, ¿no? Y yo coincido con esta visión un poquito menos optimista. O sea, estoy seguro de que vamos a avanzar muchísimo, pero creo que nos va a llevar más tiempo del que científicos como Sinclair o expertos como José Luis Cordeiro piensan, ¿no? O no sé si piensan realmente que estamos tan cerca de esa posible inmortalidad o es una estrategia para captar fondos de investigación. Es decir, si haces que gente con mucho dinero crea que realmente estamos cerca de tener fármacos o estrategias para alargar mucho la vida, es muy probable que te den parte de su fortuna para financiar esas investigaciones, ¿no? Porque tienen un interés personal claro. Mientras que si les dices que, bueno, en realidad no va a haber grandes cambios durante unas cuantas décadas, o al menos durante el tiempo que les queda de vida, pues quizá decidan dedicar esa fortuna a otros proyectos. Entonces, no sé hasta qué punto David Sinclair se cree realmente sus afirmaciones, pero mi opinión es que el progreso va a seguir siendo lento y por tanto recomiendo depender de las técnicas anti-envejecimiento probadas y que conocemos y que no tienen efectos secundarios y que son de las que hablo siempre y que también las mencionas en tu pregunta. Dicho esto, aunque el progreso sea lento, se va a ir acumulando con el tiempo y si es muy posible, incluso probable, diría, que en pocas generaciones la esperanza de vida supere los 100 años o los 110 años, sobre todo si conseguimos doblegar la curva de esta epidemia de obesidad y de problemas metabólicos que estamos sufriendo. Y en ese caso, pues vivir 100, 110 años va a ser lo normal seguramente y tenemos a lo largo de la historia muchas personas centenarias, sin embargo personas que hayan superado los 115 años ya son muy pocas y solo una que haya superado los 120 años que sepamos. Porque cuando hablamos de que hemos doblado la esperanza de vida en el siglo XX, ¿no? De más o menos 40 a 80 años, estamos hablando de la media, pero sin embargo la edad máxima ha subido realmente poco, o sea, porque aquí nos enfrentamos ya a barreras biológicas duras. Por tanto, veo mucho más difícil y por tanto mucho más lejano que podamos vivir 140, 150 años, porque eso va a requerir ya avances médicos y tecnológicos de los que estamos todavía lejos. En cualquier caso, tampoco olvidemos que cosas que hace pocos siglos parecían ciencia ficción hoy son una realidad, ¿no? Desde hacer trasplantes de corazón hasta hacer fecundaciones in vitro. Y estoy convencido de que cosas que hoy parecen ciencia ficción, como algunas que propone David Sinclair, serán en algún momento una realidad. Pero como digo, creo que va a llevar bastante más tiempo del que él dice. Sobre si el envejecimiento debería considerarse una enfermedad, pues es un debate que tiene milenios, ya los antiguos griegos lo discutían, y hay obviamente argumentos a favor y en contra. Los argumentos en contra son evidentes en el sentido de que algo que le ocurre a todo el mundo, que entendemos como natural y universal, no debería considerarse una enfermedad y hacerlo implicaría el riesgo de ahondar todavía más en este proceso de medicalización o de patologización que se ha extendido tremendamente en las últimas décadas y que convierte en problemas de salud aspectos biológicos o emocionales que son totalmente normales. Como decía Aldous Huxley, la medicina avanza tan rápido que dentro de poco no habrá ni una sola persona sana. Y suena a chiste, pero tiene mucha razón. En la medida que la medicina avanza y que podemos observar problemas cada vez más pequeños y potencialmente tratar problemas cada vez más pequeños, todos tendremos algún diagnóstico médico, porque todos tendremos alguna célula cancerígena en nuestro cuerpo, o tendremos tristeza por algo malo que nos pasó, o algún valor de la analítica ligeramente fuera de los rangos considerados normales, etc. Entonces, personalmente no veo el envejecimiento como una enfermedad, pero sí reconozco que hay argumentos válidos entre los científicos como David Sinclair que consideran que sí y que están intentando precisamente que se considere el envejecimiento como una enfermedad y que por tanto sea tratada de manera más activa. Entre sus argumentos está, por ejemplo, que si no es considerada una enfermedad, no se pueden regular tratamientos específicos que ataquen la raíz del envejecimiento o lo que algunos consideran la raíz del envejecimiento. Por ejemplo, en el caso de David Sinclair, pues él habla de pérdida de información epigenética y por tanto cree que sería mucho más interesante atacar este problema de raíz, que es la causa, según él, del envejecimiento, que tratar las enfermedades individuales que son en muchos casos fruto del envejecimiento, ¿no? O al menos en parte. Y como digo, Sinclair centra gran parte de su enfoque, de su investigación, en activar las sirtuinas, que serían las encargadas de regenerar el ADN, de evitar esa pérdida de información epigenética.
Y esto se puede hacer, como dices en tu pregunta, a través de estresores horméticos, de los que hablo siempre, ¿no? Como ayuno, como exposición al frío y al calor, ejercicio intenso, etcétera, pero también con determinados compuestos o fármacos. Y, por ejemplo, ahora está en curso un gran estudio, el estudio TAME, que es de las siglas de Targeting Aging with Metformin, que intenta atacar el envejecimiento con metformina, que es un compuesto usado desde hace muchos años en diabéticos que podría ayudar contra el envejecimiento, ¿no? A ver qué sale de este estudio, que en teoría publicará sus primeros resultados el próximo año. O también el propio Sinclair fue el descubridor del resveratrol, que demostró prolongar la vida de ratones precisamente al activar estas sirtuinas. Después fundó una compañía para comercializarlo que vendió por muchísimos millones a una farmacéutica, pero los estudios posteriores en humanos todavía no son muy concluyentes sobre el resveratrol y ahora Sinclair está muy centrado en precursores del NAD, que es un tema que menciono en el episodio 199 del podcast y que parece mucho más prometedor porque activa más sirtuinas que el resveratrol, pero sigue siendo todavía un tema en investigación. Otro argumento para considerar el envejecimiento una enfermedad es que nos daría una visión más global. Por ejemplo, ahora se considera la sarcopenia como un trastorno, que es la pérdida de masa muscular, fruto muchas veces de la edad, pero obviamente existe una degeneración similar en otros órganos, en otros tejidos. Simplemente no se habla de ellos, no tienen un término médico, pero podrían considerarse también síntomas adicionales del verdadero trastorno, entre comillas, que sería el envejecimiento. Entonces, repito, hay argumentos en contra de considerar el envejecimiento una enfermedad, hay argumentos a favor y podríamos hacer el símil con la obesidad. O sea, ¿es la obesidad una enfermedad o es simplemente un factor de riesgo para distintas enfermedades? Y por ejemplo, de este tema y de estos argumentos hablo con Javier Butragueño en el episodio 202. Y por cerrar este tema, para quien le interese como a mí este campo del envejecimiento o el antienvejecimiento, os recomiendo escuchar también el episodio 199, donde hablo del resveratrol y de precursores del NAD, y también el episodio 203, donde profundizo en la metformina como fármaco contra el envejecimiento. Hola Marcos, mi nombre es Federico de Uruguay. Primero que nada agradecerte por todo el trabajo que haces. La verdad que es muchísimo valor para mí, para muchísima gente. Estoy por mi segunda vuelta del programa Desencadenado, la verdad súper contento, notando resultados, así que felicitaciones. Mi pregunta concreta viene del lado de las desigualdades o asimetrías musculares. En mi caso mi parte dominante es la izquierda, de años de jugar al fútbol, hacer tenis y de no prestarle atención cuando iba al gimnasio, generé, una diferencia en control, en fuerza y un poco en volumen. Y ahora lo quería corregir y no sé cómo empezar, qué hacer. Si agregar más volumen en ejercicios para el lado más débil o cómo abordar la solución. En el blog leí algunas cosas, pero no encontré ningún consejo específico. Y lo otro es que en realidad son varias las asimetrías. Se nota en el hombro, en el brazo, bíceps y tríceps, antebrazo, piernas, el dorsal ancho. Entonces quería saber también si abordar todo a la vez o de a uno. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, Federico. Y para empezar, debemos entender que estas diferencias, tanto de fuerza como de control motor, son totalmente normales, o sea, ocurren en casi todas las personas y siempre que estén dentro de un rango razonable tampoco deben preocuparnos. Pero sin duda, a partir de cierto punto sí pueden traer problemas, ¿no? Al hacer, por ejemplo, que un lado subsidie al otro en términos de fuerza y también que se usen estrategias compensatorias que con el tiempo pueden elevar el riesgo de molestias y el riesgo de lesiones. ¿Cuál es el punto a partir del cual estos desequilibrios son problemáticos? Pues depende de muchas cosas, como siempre, pero si puedes hacer, 10 repeticiones de un ejercicio por el lado dominante y solo 5 o 6 por el lado opuesto, pues esa diferencia es muy grande y se debe intentar corregir. ¿Cómo corregir estos problemas? Pues lo más sencillo es incluir bastantes ejercicios unilaterales para todos los grupos musculares. Yo recomiendo empezar siempre por el lado débil y después, sin descanso, igualar el número de repeticiones por el lado más fuerte. Y de esta manera logramos dos cosas. Primero, que entrenamos más frescos el lado que queremos potenciar, y esto es relevante a la hora de ganar fuerza, y al igualar el número de repeticiones por el lado fuerte, incluso aunque pudiéramos hacer más, se logrará con el tiempo igualar la fuerza en ambos lados o al menos reducir la diferencia. Si la diferencia es grande, se podría incluir también una serie adicional del ejercicio unilateral solo por el lado más débil, y esto acortaría el tiempo necesario para igualar ambos lados.
Por ejemplo, si hay un desequilibrio entre las piernas y estás haciendo 3 series de sentadilla búlgara, pues empezarías cada serie por la pierna débil, o vamos a decir mejor, la menos fuerte, supongamos que sea la derecha, como es mi caso, pues llegarías a las repeticiones que te supongan ya un esfuerzo grande cerca del fallo muscular e igualarías después esas repeticiones por el lado izquierdo o más fuerte y después añadirías una cuarta serie de sentadilla búlgara solo por el lado derecho. Sobre cómo abordarlo, te diría que lo hagas todo a la vez, usando este enfoque para todos los grupos musculares, incluyendo suficientes ejercicios unilaterales. Por ejemplo, para cuerpo inferior puedes usar puente de glúteos a una pierna, desplante, sentadilla búlgara. Para cuerpo superior es un poco más difícil en base a calistenia para algunos casos y puede ser interesante incluir kettlebells o bandas elásticas o mancuernas para facilitar ejercicios unilaterales, porque pocas personas pueden hacer flexiones a una mano o dominadas a una mano para corregir desequilibrios, y aunque se pueden usar variantes más sencillas, por supuesto, como explico de hecho en mi programa Desencadenado, usar resistencia externa puede facilitar el proceso. Y 2 apuntes finales. Uno es que no pensemos solo en desequilibrios musculares, sino que suele haber también diferencias de rango de movimiento entre un lado y otro, entre un hombro y el otro, o un lado de la cadera y otro, por ejemplo, por temas posturales, ¿no? O sea, si cruzamos siempre una pierna por encima de la otra al sentarnos o dormimos siempre del mismo lado, pues se pueden generar también problemas y la idea sería ser un poquito más consciente de esto en nuestro día a día para evitar estos posibles desequilibrios. Y el segundo apunte es que no solo existen desequilibrios entre el lado izquierdo y derecho, sino que muchas veces tenemos desequilibrios entre la parte delantera y trasera, ¿no? Por ejemplo, si haces mucho press de banca, pero poca espalda, pues puedes tener también problemas. O si tienes cuádriceps muy fuertes, pero isquiosurales débiles, ¿no? Es decir, la parte de atrás de los muslos, pues eso también puede favorecer problemas de rodilla. Y para evitar esto, pues debes asegurar que sigues un programa que trabaje todos los grupos musculares y no solo los que nos vemos en el espejo, que es lo que suele pasar. Hola, buenas. Mira, te quería preguntar acerca de, en un periodo de definición, ¿qué rentaría más? ¿Salir a correr 20 minutos o hacer comba 20 minutos? A nivel de quemar más grasa y a nivel también de daño en impacto de articulaciones. Bueno, muchas gracias. Pues mi respuesta general cuando me preguntan sobre la mejor actividad aeróbica es que uses la que más te guste, ¿no? La que te vaya a generar más adherencia en el tiempo y no te preocupes mucho sobre si una quema alguna caloría extra respecto a la otra. Dicho esto, si no tienes predilección por ninguna, reconozco que soy muy fan de la comba por multitud de motivos. Primero, respondiendo ya a tu pregunta, varios estudios indican que saltar comba quema bastante más calorías que correr, pero obviamente esto también va a depender de la intensidad. Y por ejemplo, uno de estos estudios comparaban saltar comba con correr a 10 km por hora, si no recuerdo mal. Pero obviamente si corres a 16 por hora, pues vas a quemar más calorías corriendo que saltando a la comba despacio, ¿no? Entonces, bueno, hay matices, pero en general saltar a la comba requiere más esfuerzo y tenemos también algunos estudios de intervención donde se demuestra que saltar a la comba 10 minutos al día tiene un efecto similar en cuanto a mejora del sistema cardiovascular que hacer jogging durante 30 minutos al día, por lo que es también una manera eficiente de mejorar la resistencia aeróbica. En cuanto a lesiones, tenemos también algunos estudios de biomecánica que indican menos riesgo de lesiones por sobreuso con la comba que al correr, seguramente porque hay menos impacto a nivel articular, sobre todo si se salta de manera correcta, ¿no? Sin dar grandes saltos, aterrizando primero con la punta del pie, etc. Y hay más motivos por los que en general prefiero la comba. Por ejemplo, puedes usarla en casa, lo cual viene siempre bien y fue mi salvación durante el confinamiento. También para esos días de lluvia o de frío donde te da pereza salir. Otro gran beneficio es que te ofrece una gran riqueza de movimientos y por tanto mejoras la coordinación, la agilidad, evitas, como decía, lesiones por sobreuso, ya que trabajas los músculos de manera distinta, en distintos ángulos, mientras que al correr el patrón de movimiento es mucho más repetitivo, ¿no? Y además con la comba trabajas también el cuerpo superior, que siempre viene bien. En cualquier caso, tampoco tienes que elegir uno u otro. O sea, si te gusta correr, puedes salir a correr algún día, puedes hacer comba otros días, y cuanta más variedad metas en el cardio, pues mejor. Y para los que quieran nuevas ideas para saltar comba, recuerdo que en willetics.com está mi guía de entrenamiento con comba, que incluye 9 semanas de entrenamiento con esta gran herramienta. Buenos días, Marcos, te habla Vicente Maya desde Colombia. Primero que todo quería agradecerte por toda la información que tú divulgas acerca de filosofía de vida, de entrenamiento, de salud. Mi pregunta va enfocada hacia las freidoras de aire. ¿Qué opinión te merecen?
no tengo un panorama claro, no sé si son buena alternativa para cocinar, ya que según entiendo no necesitan de aceite y podríamos decir que pueden ser un horno el cual podemos reemplazar. Entonces me gustaría que tú nos aconsejes, que has leído sobre el tema y de antemano muchas gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta, Vicente. Y como dices, estas freidoras llevan varios años de moda y mi opinión sobre ellas es bastante favorable porque a pesar del nombre tienen poco que ver con lo que entendemos tradicionalmente por fritura, ¿no? Que sería una forma de cocinado poco recomendable en general. Primero, porque se forman compuestos potencialmente problemáticos al calentar el aceite a esas temperaturas, especialmente en el caso de aceites poliinsaturados y especialmente cuando se reusa el aceite, que es bastante común. Y además hace que los alimentos sean más calóricos porque se empapan de ese aceite, ¿no? Entonces, como regla general, cuantas menos frituras, mejor. Y aprovecho para decir que el aceite de oliva es el mejor para freír, seguido seguramente del de coco y del de girasol alto oleico, y dejaré en las notas del episodio un artículo donde profundizo en esto. Volviendo a las freidoras de aire, que es realmente tu pregunta, pues se asemejan mucho más a un horno de convección eléctrica que cocina los alimentos circulando aire a altas temperaturas y que tiene el beneficio respecto a los hornos clásicos de resistencia, pues que cocina los alimentos igual por todas partes, ¿no? Además de hacerlo de manera más rápida. En cualquier caso, si quieres ya ese aspecto externo crujiente en los alimentos, vas a tener que usar algo de aceite y normalmente estas freidoras pues indican cuánto aceite usar más o menos en función del tipo de alimento, pero hablamos de cantidades mucho más pequeñas que en el caso de las frituras tradicionales y por tanto no tiene esos problemas que mencioné antes y por tanto, repito, me parece una buena alternativa para los que les cuesta evitar los alimentos fritos y pueden así disfrutar de un sabor similar, tampoco igual obviamente, pero razonablemente parecido y mucho más saludable. Buenas Marcos, ¿qué tal? Soy Rafa desde Barcelona. Un saludo y gracias por todo el trabajo que realizas. Mi pregunta venía encarada en una posible contraindicación en la aplicación del frío después de entrenar. Es decir, yo hace tiempo que tomo duchas de agua fría porque me sientan bien, me espabilan mucho y hacen que luego, en lugar de sentir frío, al contrario, lo que sienta es todo lo contrario, muy buena temperatura y predisposición en general a seguir con mi día. Y claro, esto lo realizo después de entrenar a veces y quería saber si esta ducha de agua fría podía interferir en mi recuperación muscular, como has explicado en otras ocasiones. Un saludo y espero que selecciones mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y sobre el tema del frío recibo bastantes consultas, así que voy a intentar aclarar este punto porque hay varios conceptos relacionados que debemos entender. Primero, cuando hablamos de la fase postentrenamiento, debemos diferenciar entre potenciar las adaptaciones del entrenamiento y potenciar la recuperación, porque son cosas distintas y en cierta medida opuestas. Me explico. Cuando hablo de adaptaciones, me refiero a las mejoras específicas que buscamos. Si entrenas fuerza, pues lo que quieres es, ganar fuerza, ganar seguramente músculo. Esa es la adaptación que estás intentando lograr con el entrenamiento, ¿no? Y en este caso, sí tenemos varios estudios que indican que la exposición al frío después de entrenar reduce estas adaptaciones. Ojo, no las anula ni mucho menos, pero hace que sean un poquito menores. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio a corto plazo genera un poco de inflamación, un poco de estrés oxidativo, que en su dosis adecuada no solo no son malos, sino que actúan como factores señalizadores que favorecen justamente estas adaptaciones. Sin embargo, el frío reduce la inflamación y eleva la capacidad antioxidante del cuerpo y al mitigar, por tanto, estas señales, reduce ligeramente esa adaptación, resultando en este caso en una menor ganancia muscular. Sin embargo, si lo que buscas no es adaptación, sino una recuperación rápida, el frío podría ayudar a recuperarte antes al mitigar estos aspectos inflamatorios y oxidativos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que durante tus sesiones normales de entrenamiento es mejor no usar frío después, pero si estás, por ejemplo, en una competición de varios días, lo que buscas tras cada sesión o tras cada competencia no es optimizar las adaptaciones de ese esfuerzo, sino recuperarte lo antes posible para volver a rendir a tu máximo nivel en poco tiempo, ¿no? Y en este sentido, el frío sí podría ayudar. Y por eso, repito, debemos diferenciar entre adaptación y recuperación.
Y por otro lado, tenemos también que clarificar a qué nos referimos con exposición al frío. Por ejemplo, en algunos de estos estudios que demostraron esa menor adaptación o esa menor ganancia muscular, usaron protocolos como inmersión en agua a 10 grados durante 10 minutos, que es un estímulo mucho más potente que terminar la ducha normal con un par de minutos de agua fría, que es, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? Y salvo que vivas en Burgos en invierno, pues una ducha de 2 minutos con agua fría no es un estímulo tan fuerte como para que vaya a tener un impacto relevante en esas adaptaciones, ¿no? Y por tanto, si lo disfrutas y te sienta bien, tampoco es algo que te deba preocupar. Y nada más, muchas gracias como siempre por escuchar. Recordad que podéis grabar vuestra pregunta en finderevolucionario.com/radio y os pido además un favor, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo, y es que nos dejéis una evaluación en vuestra plataforma favorita que nos ayudará a tener más visibilidad y a llevar este mensaje a más personas. Gracias y hasta la próxima.